Un gusto presentar la presentación de mi grupo, que está compuesto por Juan Pablo Valencia, por Julio Mario Tascón, por Juan Pablo Montoya y Juan David García, quien les habla. Yo les voy a hablar del matrimonio infantil en Europa. Entonces, ¿cuáles son las causas del matrimonio infantil en Europa? Las causas del matrimonio infantil europeo se deben en su mayoría a que los casos de que este continente es frontera con Asia y África. ¿Por qué se dice que se debía esto? Por los motivos de que estos habitantes de estos países tratan de salir de la guerra en una vida mejor, y debido a sus prácticas culturales, muchos de ellos forzan a sus hijas a casarse con su familia propia o con otras personas mayores y vulnerándoles sus derechos de la infancia. ¿Por qué? Por la falta de pobreza, por la pobreza, falta de educación y falta de economía. O en el peor de los casos, porque su familia no puede hacerse cargo de ella. Entonces, al menos un caso del matrimonio infantil que se haya vivido en Europa o en países, o en diferentes países, es el de Cherry Jackson. ¿Y qué pasó con ella? Resulta que pasó que cuando tenía 11 años la violaron y su familia optó por casar a ella con el violador, y le tocó dejar la escuela porque tenía que cuidar a sus hijos. ¿Por qué? Porque ya la trataban como una mujer grande. Fue violada más por su esposo y decidió por cuidar sus hijos. Hoy en día es activista contra esta lucha, que es del matrimonio infantil. ¿Cuáles son las consecuencias del matrimonio forzado en menores de edad? Las consecuencias del matrimonio forzado son físicas, psicológicas y emocionales, además de económicas y sociales. Las niñas tienen pocas oportunidades de asistir a la escuela. ¿Por qué? Porque ya las tratan como mujeres adultas. También sufren muchos problemas de salud debido a que tienen abusos sexuales y son en mayoría de los casos sin protección. Pueden obtener enfermedades de transmisión sexual al quedar embarazadas de 12, 13 años, pueden sufrir la muerte del feto o de ellas mismas en el nacimiento. Listo. ¿Cuáles son los países donde se ha presentado esta práctica en Europa? Son Alemania y Suecia. Alemania presentando 1.400 casos de refugiados que ya están casados menores de edad. Y Suecia, cada año son 200 casos los que presenta de gente de menores de edad casados, provenientes de Siria, Afganistán e Irán. ¿Qué se ha hecho en el mundo para afrontar este problema? UNICEF lleva décadas guerreando con este problema y ha decidido por optar 3 estrategias. Trabajo con los gobiernos, educación para las niñas y con las comunidades, trabajos sociales. ¿Cuáles son los derechos que se le vulneran a estos niños? Primero, el derecho a la protección, pues se abusa de ellas sexualmente y son afectados. Derecho a la salud, al ser menores de edad con un promedio de edad, por decirlo, de 12 a 14 años, pueden tener muertes en sus partos. Y derecho a la opinión, pues no obtienen derecho a ser escuchados si están conformes o no con el persona que se van a casar. Listo. Una de las conclusiones es de que el matrimonio infantil, que ya está presente en el mundo entero, debe tener ayuda. ¿Por qué? Pues porque nos podemos olvidar de aquellas mujeres que ya están casadas y necesitan tener ayuda, ya tanto económica, social y académicamente. Bueno, pues a mí me tocó el matrimonio infantil en Asia y pues bueno, la primera pregunta es, ¿cuáles son las causas del matrimonio infantil en Asia? Listo ya. Entonces, ¿cuáles son las causas del matrimonio infantil en Asia? Y expliquen las razones o motivos que generan el mismo. Bueno, pues una de las causas más comunes del matrimonio infantil en Asia es la supuesta libertad que gana la familia de él o de la menor al entregar a otra familia solamente por un beneficio económico o para simplemente liberarse de él de un cargo económico, pues la familia entera. Entre las razones están las circunstancias individuales y los contextos sociales. El matrimonio infantil en general es fruto de una combinación de pobreza, desigualdad de género
y falta de protección de los derechos de los niños y las niñas. Y estos factores son frecuentes. Estos factores con frecuencia se agravan por un exceso limitado a la educación de calidad y a oportunidades de empleo y se ven reforzados de las normas sociales y culturales fuertemente arraigadas. Bueno, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de los matrimonios forzados o matrimonios infantiles? Como ya lo había dicho en la pregunta anterior un poco, las consecuencias donde la mayor consecuencia por la que pasa esto es por la parte económica. Pues las familias, pasa más que todo en las familias que pertenecen a zonas rurales, donde escasamente llegan a tener recursos para pasar el mes completo. Entonces, hacen una clase de negocio, hacen una clase de negocio para, para tener más dinero, porque en casos venden a sus hijas, venden a sus hijas para conseguir más recursos económicos. Como consecuencias de este aberrante suceso, se puede predecir varios resultados. El más evidente es la grave violación a los derechos humanos de estos menores, donde se ve afectada su vida por completo, sus decisiones, su orientación sexual, su derecho a elegir, su percepción de la vida, su orientación religiosa, etcétera. Bueno, la tercera pregunta nos dice, ¿en cuáles países o regiones de Asia persiste la práctica del matrimonio, de los matrimonios infantiles? Bueno, estas prácticas tan denigrantes para los seres humanos son prácticamente en distintas regiones, pero en este caso, tratando específicamente en Asia, se tiende a las regiones de Afganistán, Kazajistán, Pakistán, Bangladesh e Indonesia. Bueno, la otra pregunta es, ¿qué se está haciendo o ha hecho a nivel internacional para acabar con el matrimonio infantil? Bueno, lo que se está haciendo, lo que se hizo en un principio, estaba funcionando, fue una organización en contra de estos matrimonios, iniciada especialmente por las mujeres que no resistieron más pues esta actividad o este acto tan degradante para el ser humano, el cual castigaba judicialmente a los hombres que hacían esto, porque prácticamente los hombres que se casan con las niñas o hacen este tipo de negocios son hombres ya adultos. Pero según la UNICEF, esto se fue reduciendo ahora que inició la pandemia, porque hay más falta de recursos. Entonces, volvió a incrementar la cifra de estos matrimonios ahora en época de pandemia. Bueno, la cuarta es, en torno a la práctica nociva como tema asignada, encuentre algún derecho o derechos violados y enuncie mínimo 3. Bueno, como yo ya había dicho anteriormente,
se están violando varios de los derechos de estos menores, que sería el derecho a la decisión, el derecho a la igualdad de género, mm, el derecho a, a tener su propia percepción de la vida, el derecho a su orientación religiosa y sexual, y etcétera. Bueno, y una de las conclusiones, que es la última pregunta, es que de lo anterior se opina que es un grave delito contra los menores, ya que se utiliza como un objeto comercializable y no como un ser humano, ya que los obligan a casarse, bien sea por un beneficio económico o un beneficio propio para que ellos tengan una mejor vida, pero en últimas terminan en una situación peor, ya que esta actividad genera traumas y ya que la decisión de casarse es una decisión de vida, ya que es la persona con la que probablemente uno o ellos van a estar toda la vida, y no como en este caso que muchas veces se utilizan como objeto sexual, violando así muchos derechos humanos actualmente establecidos. Es- Listo. Bueno, a mí me tocó el tema el infanticidio. La primera es ¿a qué hace referencia esta práctica cultural? El infanticidio es la práctica de causar la muerte de un niño menor de 1 año o de una corta edad, de una manera intencionada. Esto ha pasado en muchas sociedades, ya que era una práctica permitida, realizada en culturas diferentes de todo el mundo. Hoy en día se considera mayoritariamente un crimen inmoral. Sin embargo, se sigue practicando. En algunas culturas no se considera como un delito, ya que ellos consideran que para cumplir la mayoría, para ser mayor de edad, por así decirlo, se tienen que cumplir unos rituales para poder que ellos lo consideren. Entonces, ellos lo hacen pasar, cuando es un infanticidio, lo hacen pasar por bebés nacidos que ya han muerto o son niños que no declaran en el registro civil. Bueno, la segunda pregunta es ¿cuáles son las causas de por qué pasa esto? Son el control de la población, los embarazos no deseados y las creencias derivadas a causas biológicas. En el control de población, en muchas sociedades, sobre todo en el pasado, se utiliza el infanticidio para controlar y regular la población. En ese sentido, es destacable el infanticidio femenino debido a que tener muchas mujeres implica también tener un menor índice de reproducción. Los embarazos no deseados, pues es una de las causas más extendidas hoy en día, ya que por falta de manejo o por falta de dinero y por falta de conocimiento, las mujeres en muchos casos no saben cómo son los métodos anticonceptivos que se manejan ahora o no tienen disponibilidad de un aborto médico. Y las creencias derivadas de causas biológicas son que en algunas sociedades o países, el infanticidio es debido a una creencia biológica. Esto quiere decir que en algunas comunidades, en este ejemplo voy a dar la comunidad de Benín, que es en África, se matan a los niños que nacen con una discapacidad, ya que ellos dicen que esto no ayuda a su comunidad, que los baja como de nivel. La tercera pregunta es, ¿dónde se practica dicha cultura?
en el mayor de los casos esta cultura es a nivel mundial, pero donde más se presenta es en India y en China, que es donde se registra el mayor desequilibrio entre hombres y mujeres. ¿Qué se está haciendo a nivel internacional para acabar con dicha práctica? Bueno, el primero es el reconocimiento de las obligaciones de los derechos humanos del individuo contra los niños y las niñas, y se ha intensificado con la adopción y la ratificación casi mundial de de la Convención sobre los Derechos de los Niños. Y el segundo es que los niños y las niñas han hablado acerca de este asunto y han comenzado a ser oídos y tomados en serio. Consultas, bueno, en nuestro país existen referencias de presentarse dicha práctica. Bueno, bueno, en Colombia sí se presenta esta práctica, ya que se presenta una grave situación familiar, pues de maltrato y esto termina ocurriendo el infanticidio. En Colombia los casos de infanticidio son más frecuentes de lo que pensamos y son de razones distintas. Por las malas relaciones de la pareja y la violencia desemboca en asesinato. Los mismos accidentes caseros, castigos físicos y otros patrones de maltrato familiar. Bueno, una de las conclusiones es que para evitar, en este caso, los abortos o los embarazos no deseados, deberían dar campañas donde donde se explique cómo utilizar los métodos anticonceptivos y donde a las personas de bajos recursos les puedan llegar estos métodos anticonceptivos. Listo, muchas gracias. Bueno, como siguiente tema tenemos delitos y sanciones conforme a la ley islámica. Mis preguntas direccionadoras son, número uno, ¿qué se consideran delitos según las leyes del Estado Islámico? Segunda pregunta, enúncielos y expliquen a qué hacen referencia cada uno de ellos. La tercera pregunta es, ¿se encuentran vigentes en la actualidad esa clase de delitos? La cuarta, ¿qué se ha hecho para abolirlos o para conseguir que no se sigan practicando? Y quinta pregunta, en torno a las prácticas culturales nocivas, ¿se encuentran algún derecho o derechos violados? Enuncie como mínimo 2. Y pues de ahí seguirían las conclusiones. Bueno, pues de este Estado Islámico y la ley islámica, se podría decir que es algo totalmente diferente a una constitución pues, normal de un país. Pues para ellos los delitos y sanciones son cosas muy serias, ya que en muchos casos un delito te puede llevar a la pena de muerte. O sea, incluso en la mayoría de casos la pena de muerte es el castigo como básico, pues, en la ley islámica. Entonces, pues ellos consideran delitos cualquier acción que venga, o sea, que venga en contra de la ley islámica por parte de los incrédulos, los no creyentes o los infieles. Y pues, o sea, estos delitos violan muchos derechos pues, de las diferentes constituciones de los diferentes países, como por ejemplo el derecho a la libre expresión. O sea, un ejemplo de este Estado Islámico, de la ley islámica, es que para ellos el solo hecho de ser homosexual te lleva a la pena de muerte. Incluso si, o sea, si eres, por decir, pillado infraganti con tu pareja homosexual, ambos tendrán que pagar pues con la pena de muerte. Entonces, por un delito en la ley islámica, o sea, algo que en otros países es un derecho, en la ley islámica puede ser un delito que te lleva a la muerte. Como delitos y sus consecuencias, tenemos la blasfemia contra Dios, su mensajero, o contra el Islam, que el Islam o sea, es la cultura de ellos y la religión
que es súper importante y cualquier persona que vaya en contra de ella, como castigo tendrá la muerte. El adulterio también, su castigo será que si la pareja comete adulterio o tienen relaciones sexuales, ambos serán lapidados hasta la muerte. Como ya mencioné, la homosexualidad tiene el castigo a la muerte para el penetrador y el receptor. Tenemos también el robo, que es castigado con la amputación de las manos. Beber alcohol, son 80 azotes como castigo. Los azotes son golpes directos en la espalda con una fibra, me parece que es de plástico o de goma. También por las calumnias, el castigo es de 80 azotes. Espionaje para los infieles, la muerte sumaria. Abandono del Islam, tenemos la muerte también, que por eso ya mencionaba que los delitos siempre te llevarán a la muerte o a cosas muy graves. Y por último tenemos la estafa, que el castigo es el más complejo. A los que matan y le sacan dinero a una persona le harán la muerte y la crucifixión. Si matan, serán castigados con la muerte. Si le sacan dinero, les cortarán la mano derecha y el pie izquierdo. Y por atemorizar a las personas, tendrán el destierro pues, de su cultura, de su estado. Bueno, se encuentran vigentes en la actualidad. Esta siguiente pregunta. Aún claro que siguen vigentes en la actualidad, pues todos estos delitos y castigos, las leyes siguen vigentes y no hay manera de abolirlas, o sea, como de entrar a este estado y conseguir que no se sigan practicando. Pues, o sea, esto sería también como un delito para ellos que uno entre en la religión de ellos y pues vaya en contra de ellos. Una razón pues también por lo que sería grave entrar en su círculo es porque el Estado Islámico obviamente no está relacionado con la ONU, que es pues la Organización de Naciones Unidas, y pues entonces al no estar relacionados con ellos no obedecen a los derechos fundamentales establecidos pues ya en la Constitución, por decir, mundial. Y por eso es que también Estados Unidos mantiene en conflicto con el Estado Islámico, por ejemplo el grupo ISIS, porque este Estado Islámico, pues, en pocas palabras, es un grupo de terroristas y yihadistas o sea, que no tienen como una regulación por parte de un Estado o un gobierno. Listo. En torno a las prácticas culturales nocivas, ¿hay derechos violados? Pues claro que sí hay derechos violados. Los que ya mencionaba yo, de arriba, se viola obviamente el derecho a la libre expresión, pues ya había mencionado que el hecho de ser homosexual te da la pena de muerte. Se viola también el derecho a la vida y múltiples derechos pues que se violan y nadie puede hacer nada al respecto. Y pues ya finalmente, como conclusión, pues el Estado Islámico está rodeado siempre de polémicas por su terrorismo, por sus leyes, por su religión. Ellos no pueden sentir o que alguien, o sea, vaya en contra de su religión, pues porque para ellos eso es lo más importante, su cultura, que viene pues ya de orígenes muy, muy pasados. Y entonces, pues, violan cualquier principio humano y religioso también de las demás personas del resto del mundo, pues porque cada persona
como derecho también, digamos que fundamental, tiene el derecho a la libre expresión, el derecho a ser parte de la religión que escoja, a su cultura. Y pues, como ya dije, este Estado Islámico y la ley islámica viola múltiples derechos que lamentablemente, pues, es, digamos que muy difícil que un gobierno entre en una disputa contra este Estado Islámico. Por lo mismo, va a haber mucho conflicto, va a haber tal vez una guerra y ya. Listo, muchas gracias.